Muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos a este tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. El día de hoy, abriendo programa, siendo las 2:04 de este lunes, el primer lunes de junio, damos inicio con nuestro programa. Y evidentemente, muy felices, muy contentos, o mejor dicho, muy tranquilos. El día de ayer tuvimos la oportunidad de sacar los resultados de un ejercicio que se llevó a cabo el viernes en los 3 planteles del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, y en ese sondeo de opinión, en el cual le pedimos permiso al INE, el INE hizo favor de mandarnos la papelería y las mamparas. Sacamos los siguientes resultados, y estos resultados los compartimos como parte de ese ejercicio, y respeto a todos aquellos que decidieron opinar con respecto a sus preferencias electorales, y quedó de esta manera. Es muy parecido los resultados en los 3 planteles, y en primera instancia nos dice que el candidato José Antonio Meade tuvo como preferencia 53 votos. Por otro lado, el candidato Ricardo Anaya, 91 votos. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, 421 votos. El Bronco, 28 votos, y hubo 30 votos nulos. En ese sentido, la comunidad IMPO se expresó para todos aquellos que consideraron que era oportuno opinar. Evidentemente, las conclusiones de este ejercicio le corresponden a cada uno de nosotros, y solamente la invitación para que el 1 de julio seamos partícipes y demos a conocer por medio de la votación qué es lo que deseamos, indistintamente la inclinación hacia candidato o candidatos que en ese sentido nosotros decidamos. Muy bien, en otro orden de ideas, la semana pasada empezamos a tocar algunos elementos que tienen que ver con la psicogenealogía, y a lo cual de alguna manera le marcamos o definimos lo que eran los instrumentos que se pueden ocupar dentro de la psicoterapia transpersonal. Hablamos un tanto del genograma, y en este genograma, que decíamos que es el instrumento base de los psicogenealogistas, se marcan los hechos más importantes de los acontecimientos en la vida, en nuestra vida y también en la vida de nuestra familia. Regularmente se estila ir de arriba hacia abajo, es decir, en la parte superior se coloca la persona o el paciente, si comparte en esa línea varios hermanos o hermanas, se acomodan dependiendo del nivel en el que fueron llegando, de tal manera que sí se respete esta forma de árbol, y en la medida que vamos bajando, que vamos descendiendo, se va haciendo más amplio, y como parte de esto nos va dando más resultados, o nos va dando o mostrando más la información familiar. La otra forma es inversa, es decir, se coloca los antepasados hacia arriba. Aquí la única bronca es que casi todos tenemos coincidido lo que se llama raíces, y en esta parte de las raíces regularmente estarían los antepasados, y del lado de mamá, del lado de papá, del lado del tronco estaría mamá y papá, y luego vendría un desprendimiento. No es tan necesario o tan indispensable que conserve la forma del árbol, aunque algunos, por cuestiones de cierta estética, les gusta conservarlo. Como ustedes lo hagan, es fabuloso. Yo en lo personal favorezco mucho esta parte de colocar en las raíces los antepasados, 2 grandes raíces, una raíz proveniente de mamá, una raíz proveniente de papá, y luego la unión. Ahora, recuerden que mamá y papá
posiblemente tienen hermanos o hermanas, y entonces de los mismos troncos se va sacando la familia de mamá con respecto a sus hermanos y la familia de papá con respecto a sus hermanos o hermanas, con pequeños ramas para ir subiendo. Aquí la complejidad es que es importante colocar no solamente los nombres, esto se puede colocar con etiquetas o se puede colocar con esferas, sino también edades, enfermedades, sucesos importantes, incluso muertes. Y esto nos lleva al siguiente instrumento que nos permite elaborar y trabajar de una manera más compleja, que se conoce con el nombre de genosociograma. En el genosociograma sí encontramos más elementos que nos permiten unir. Ahora, una vez que tenemos todo el árbol, entonces vamos a empezar a checar las coincidencias. Se acostumbra a tener una hoja para checar las coincidencias, por ejemplo, enfermedades. Y pongamos el caso de el cáncer, y dentro del cáncer empezamos a checar quiénes tuvieron cáncer y qué tipo de cáncer, y ahí se van haciendo las líneas que van uniendo un familiar con otro. Pero también vamos a checar lo que tiene que ver con los tipos de muerte o con los acontecimientos más significativos. Tenemos un ejemplo, en una familia todas las mujeres son divorciadas, separadas o viven en unión, o viven como pseudo parejas, es decir, aunque viven juntos ya no existe la pareja. Por otro lado, los hombres, todos o casi todos se han mantenido dentro de sus matrimonios, salvo uno, pero con él se hizo un trabajo separado porque tenemos la presencia de un hermano fantasma que nos lleva a un término conocido como hijo fantasma también, en el cual a un mismo hijo, a dos hijos diferentes se les puso el mismo nombre. Sin embargo, el primero murió, entonces el término de hermano fantasma se le atribuye al segundo, porque va a cargar su personalidad y lo que él es con lo que está proyectado o se le proyectó al hermano que murió. Entonces tenemos una idealización regularmente del hermano que murió colocada, proyectada sobre el hermano vivo. En esta familia que analizamos, teníamos que todos los demás vivieron su relación y tuvieron una pareja. Por cierto, uno de ellos con el tiempo enviudó, y después que enviuda vuelve a tener otra pareja formal, que es con la que vive. Pero hay esta marcada diferencia. Los hombres se mantienen con sus parejas, las mujeres tienden a divorciarse, separarse, vivir como pseudo parejas, y entonces es diferente. Cuando revisamos las historias hacia los antepasados, empezamos a encontrar las similitudes, y encontramos que en ambas las abuelas, tanto materna como paterna, tuvieron más de una pareja. Y cuando me refiero a más de una pareja, estábamos hablando de que lo sabido, lo conocido es que en la materna hubo 4 parejas sabidas, y en la paterna por lo menos 3 parejas. Pero hay muchos secretos en la familia que impide tener mayor conocimiento. Del lado de los hombres, de los abuelos, un abuelo es migrante y se sabe que tuvo una familia en el país de origen, pero que de esa familia hubo una desconexión, y del otro abuelo no se sabe nada. Entonces el trabajo que se hizo fue con referencia a qué se había transmitido por parte de las abuelas hacia las nietas. Ahí hicimos las vinculaciones, y entonces empezaron a aparecer los otros acontecimientos que no estaban dados, sino que una vez que empezamos a hacer las inferencias, empezaron a salir. Y esta es parte muy importante del trabajo que se hace dentro de los genosociogramas.
que para hacerlo de una manera más completa, el instrumento más completo se llama familiograma transpersonal, pero de eso espero hablar un poco más. Ahora, quiero tocar un tema que es muy interesante, que tal vez dentro de lo de la moda es lo más conocido, y se llama constelaciones familiares. Estas constelaciones familiares fueron desarrolladas por un filósofo, teólogo, pedagogo, y que él de alguna manera se autodenominó psicoterapeuta, aunque no pertenece a ninguna corriente reconocida como tal. Me estoy refiriendo a Bert Hellinger, que también en algunos escritos aparece como Bellinger. Hellinger o Bellinger, como lo quieran llamar, es la misma persona. Y entonces, él dentro de su trabajo tiene como objetivo liberar a las personas de sus tensiones, conflictos que suelen venir de generaciones pasadas, y que estos tienen sus raíces en los acontecimientos de la historia de la familia. Aquí hay algo muy importante. Bellinger está siguiendo los trabajos de los psicogenealogistas, principalmente los de Anne Anselin y los de Nicolás Abraham, pero en sus trabajos no los menciona. Entonces tenemos dos posibilidades: o los omite de manera intencionada, o por otro camino llega a este saber que es muy parecido a los de los psicogenealogistas. La diferencia en tiempo es muy marcada, y como consecuencia hay ciertas dudas. Los psicogenealogistas, recuerden, son psicoanalistas o analistas de la escuela francesa, y que la mayoría de ellos son desertores del análisis ortodoxo freudiano, o que encuentran que muchos de los principios freudianos no aplican a lo que ellos están encontrando dentro de su trabajo terapéutico. Bellinger aparece ya mucho más reciente con esta visión, y podemos decir que antes de él ya había cierto trabajo realizado dentro de la segunda escuela vienesa. Recordemos y hagamos un pequeño paréntesis y repaso. Primera escuela vienesa de Sigmund Freud, el análisis. La segunda escuela vienesa, Albert Adler, con lo que se va a conocer como una terapia positiva. Y la tercera es Viktor Frankl, con lo que conocemos como la logoterapia o el análisis existencial. Bueno, Alfred Adler, que vive de 1870 a 1937, nos habla de la influencia entre los miembros de una familia a causa del rol de cada uno de ellos. Pero recordemos que junto con Adler están los psicogenealogistas. ¿Por qué meto a Adler? Para decir que en esos años sí hubo gente que estaba interesada en ver los efectos que se producían en un paciente como consecuencia de los acontecimientos que habían vivido sus antepasados. La cuestión es que Adler y los psicogenealogistas compartieron época. Varios años después aparece Bellinger, más de 20 años después. Sin embargo, Bellinger no menciona ni Anselin ni menciona Adler. Él lo da sacándolo como una aportación propia. Y que quiero decir, no dudo de que esto sea así, solamente el cuestionamiento es que los términos ya tenían un antecedente dentro de lo que concibimos como psicoterapia, o lo que se concibe en muchos lados del mundo como psicología clínica. Hablando de esto, podemos decir que dentro de las constelaciones familiares se presenta un análisis basado en las correlaciones estadísticas de las características de las diferencias de hermanos dentro del sistema, lo que llamamos fraternal, donde se va haciendo una categorización de las personalidades en función del género, de su orden de nacimiento respecto a los otros hermanos, para empezar la base y luego pasar a sacar
similitudes con los antepasados, y algunas de estas similitudes los vamos a empezar a encontrar a través de los nombres. Recuerden que decimos en psicoterapia transpersonal que nuestro nombre es, para muchos o para la gran mayoría, la primera entrada a las proyecciones. Es decir, en nuestro nombre se han colocado infinidad de proyecciones, y es muy importante saber de dónde proviene mi nombre. En términos generales, para no salirme de esto de las constelaciones familiares, podemos decir que hay nombres que están ligados a los padres o que están ligados a familiares, y que esos familiares es una forma de homenajearlos, es decir, sus características hacen que se deposite, a veces muy vinculadas a los afectos, o casi siempre vinculadas a los afectos. Tenemos los nombres calendar, que están en función del calendario, así como lo dice, y que dentro de esto vamos a encontrar muchos santos. Junto con los calendarios vamos a encontrar los nombres sagrados. Dentro del catolicismo, los nombres sagrados están en función de Jesús, María, José, Pablo, o los nombres de los otros apóstoles, o nombres de santos, o nombres de ángeles, arcángeles, lo que ustedes conocen. Tenemos los nombres compuestos, es decir, el nombre surge de dos nombres, o dos nombres dan cabida a un nuevo nombre, o hay una combinación de letras para formar el nombre, y que esto es muy común a veces cuando el matrimonio decide que él va a aportar un nombre, ella va a aportar otro, es decir, el nombre de papá, y el de papá por el lado de él, el nombre de papá por el lado de ella, y entonces lo juntan. Papá de aquel lado se llama José, papá de este lado se llama Alfredo, y entonces al chamaco le van a poner José Alfredo. Tenemos los nombres de moda. Cada tiempo hay nombres que van a sobresalir, que van a salir adelante, que se ponen. En mi tiempo era muy, muy conocido, bueno, de adolescente, las niñas que se llamaban Nadia. Y decían, ¿por qué se llama Nadia? Tal vez ahora no tenga mucha relevancia, pero en aquel tiempo sí, porque todas las niñas querían ser como Nadia Comaneci. Y todavía recordando lo que en aquellos tiempos en la gimnasia, en esas olimpiadas, me parece que del 76, se decía, ¿cómo se llama esa gimnasia rumana? Y ella decía, Comaneci, Nadia. No, pues las chamacas eran Nadias. Hoy en día están los Justin. Allá en el pueblo de mi mujer hay un chamaco que se les ocurrió ponerle Justin. Es toda la herencia de nuestro pueblo indígena, y le dicen Justin. Bueno, pues está bien, lo decide la familia. Espero que los chamacos de primaria no sean tan crueles como lo han sido con otros. Ahora, también es cierto que en el pueblo hay muchos nombres de tendencia más americanizada, derivado de que mucha gente del pueblo está en Estados Unidos, sobre todo hombres que han migrado por necesidad y que regularmente 1 o 2 veces al año se acercan a su tierra y luego se regresan. Hoy ya menos, porque muchos de aquellos que son indocumentados pues ya le tienen miedo a que los regresen. Y finalmente tenemos los nombres secretos. Y los nombres secretos tienen características muy específicas. Regularmente papá o mamá están guardando algo. Es decir, fue novio de mamá, o amante de mamá, o el querubín de mamá, y entonces cuando nace el chamaco dicen, le vamos a poner Marco Antonio, y entonces dicen, no, espérame, ¿y de dónde salió el Marco Antonio? Es que siempre me ha gustado, y ya se justifica como se pueda, y entonces se pone el nombre. O le vamos a poner el nombre de Lorena. Pues Lorena es la amante del papá, o fue una amante del papá, una querida del papá, y en honor a ella se le coloca, y después de la misma forma se justifica. Así existen muchos nombres a los cuales cuando preguntábamos a nuestros padres, ¿y por qué me pusieron? Regularmente dicen, porque me gustaba, pero no explican de dónde viene, y de ahí viene la definición o la denominación de nombres secretos. Pero vamos a hacer un corte, seguiremos hablando de esto, y en tanto ya nos está esperando nuestra visitante del día de hoy, que trae muchas ganas de interactuar con nosotros y contarnos, de hablarnos
de ella. No se vayan, regresamos. ¿Gustan los temas de psicoterapia personal? Comparte el video con tus conocidos. Estamos aquí de regreso, siendo las 2:26 de este 4 de junio del 2018. ¿Cómo se nos va el tiempo? Aquí la cuestión, retomando en parte lo que dije antes del corte, es ¿cómo te llamas? ¿Y qué sabes de tu nombre? ¿De dónde proviene tu nombre? Así que si quieres compartirlo, mándanos esa información y con todo gusto empezamos a hacer comentarios. Claro, basándonos en lo que tú nos digas. Ahora, tengo una súper invitada el día de hoy. Mirna, que es una colega y que además anda ahí en esos haberes de los duelos, de las muertes, de las recomposiciones, de los renacimientos, todo aquello vinculado a lo que es una real tanatología en lo que se refiere a su estudio. Buenas tardes, Mirna. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Cuéntame, ¿cómo es Mirna? Bueno, haciendo un poquito de referencia a lo que comentaba el doctor, voy a empezar por mi nombre, el significado de mi nombre. Mi nombre es Mirna, es de origen croata y significa pacífica. 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 ¿Cómo es que salió el nombre de Mirna? Bueno, ninguno de mis padres me ha dicho con certeza de dónde proviene mi nombre. Como una de las cosas que usted acaba de mencionar, me decían que simplemente les gustó, llegaron al registro civil, vieron en una lista, vieron Mirna y ese nombre fue el que me pusieron. Fíjate que cada vez que me cuentan eso, regularmente me entra la cosquillita para empezar a hacer algo de eso. Pero antes, mira, nos está mandando un mensaje el maravilloso amigo, compañero Oscar Moreno. Quiero decirles que Oscar Moreno fue de esos jugadores de fútbol americano de los años 70 del equipo de búhos del Instituto Politécnico Nacional. Un maravilloso jugador, pero mucho mejor ser humano. Todavía recuerdo, Oscar, que una vez fuiste por los chamacos de la secundaria para, en lugar de andar de vagos y haciendo desmanes, te los llevaste al campo de fútbol americano y varios de ellos tuvieron la oportunidad de jugar su primera temporada. Todavía por ahí andan 2, 3 dando lata ya en categorías superiores y haciéndolo de manera maravillosa. Y esto a tu labor, man. Felicidades. Nos dice Oscar, excelente tu ejercicio. Se está refiriendo a la votación, refleja que requerimos un cambio. Te mando un abrazo, Polo. Sí, ese es lo que al menos la gente del INPO manifestó. Por otro lado, Elia Ameris García, saludos, doctor Polo, saludos, Elia. Y también nos llama Karina Gama, saludos. No olviden, manden sus nombres, no le saquen. Aquí ahorita vamos a crear unas historias. Entonces, Mirna, de origen croata. Croata. Entonces iban para el registro civil y se les ocurrió. Sí, pasa algo muy chistoso. A mí desde pequeña siempre me dio curiosidad el por qué las personas se llaman como se llaman. Y yo desde muy pequeña decía, Mirna, ¿por qué Mirna? En la escuela me decían, no es muy común tu nombre, no tengo ningún familiar que se llame así. Y entonces un día estaba yo escuchando la radio, me gusta mucho escuchar la radio, y un día estaba escuchando la radio y escuché que el locutor decía, vamos a decir el significado del nombre del día de hoy, el significado del nombre Mirna. Entonces dije, yo, ¿no? Y empecé a investigar más sobre esto y sí tiene mucho que ver con mi forma de ser. Yo me considero una persona pacífica, tal vez también son los introyectos. Ajá. Y me considero una persona muy tranquila, pacífica. Y regresando un poquito a su pregunta, ¿quién es Mirna? Mirna no nada más es el nombre, Mirna no nada más es una mujer pacífica. Me considero una mujer apasionada de la vida, me encanta. ¿Qué te apasiona disfrutar de la vida? La vida misma. ¿Qué es la vida misma? Para mí la vida es
el disfrutar un amanecer, el a lo mejor ver a mi mascota, el ver a un niño recién nacido, el ver una flor, me encantan las plantas. ¿Cómo disfruta Mirna? Disfruto sintiendo, ¿Qué es lo que siente Mirna? Estoy entrando a diálogo socrático, para los que no se han dado cuenta. Voy a empezar a irme al fondo. A ver, vamos a quitarle la paja y vamos a agarrar profundidad. Háblame de esas sensaciones. Bueno, siento la vida en todo lo que veo. ¿Cómo le haces para sentir la vida en todo lo que ves? Me estás diciendo que cuando ves por ejemplo, sí, un microbús, sientes la vida. Cuando ves cualquier tipo de persona caminar, sientes la vida. Me sí, estás diciendo que cuando ves, por ejemplo, lo que sucede en nuestro país, las matanzas, las agresiones, sientes la vida. Siento la vida y siento la muerte, las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo le haces para sentir la muerte? Ausencia. ¿En qué momento de tu vida han estado las ausencias? Bueno, esa es una parte muy importante de lo que soy hoy en día como ser humano. A lo largo de mi vida he tenido grandes ausencias, muy significativas, empezando por la ausencia de mi madre. Específicamente, ¿a qué te refieres con la ausencia de tu madre? Ausencia física, porque ella muere, es una ausencia física. ¿Cómo es que muere? Ella, tenemos el patrón en la familia de la enfermedad del cáncer y ella adquiere cáncer de mama. Cuando dices patrón, específicamente. El patrón porque a través de hacer un, geneograma, me di cuenta que esta enfermedad se venía repitiendo, no nada más en mi familia nuclear, sino también en mis abuelos, en mis tíos, en mis primos. De tus abuelos, paternos o maternos, en este caso sería maternos, ¿quiénes padecieron cáncer o murieron de cáncer? Mi bisabuelo, aunque no era como un tema que no se hablaba mucho. Mi bisabuela falleció de 107 años, mi abuelo falleció más joven de cáncer, de ahí su hija, que fue mi abuela, falleció de cáncer en el estómago. Ellos tienen 3 hijos y los 3 fallecen de cáncer, entre ellos mi mamá. Cada uno de los hermanos tiene hijos que han fallecido de cáncer. La más reciente, el 27 de agosto, mi prima. Ok. Por el lado de tu papá, ¿hay qué enfermedades Diabetes. ¿Diabetes? Sí, por el lado de mi papá, la diabetes. Mi abuela materna y mi papá actualmente padece diabetes. Ok. ¿De tus hermanos alguien ha tenido un diagnóstico de diabetes? Actualmente no, de cáncer sí. De cáncer sí. ¿Ha sido más predominante el cáncer que la diabetes? Sí. En tu caso, ¿alguna de estas enfermedades, cáncer o diabetes? No, pasó algo curioso. Yo siempre la palabra leal la tenía yo muy como parte de mí, ¿no? Si me decían, ¿cómo es Mirna? Uno de los primeros adjetivos es leal, soy leal. A raíz de que empiezo yo a sumergirme en la psicología, me di cuenta que también hay lealtades que no quería yo seguir. En este caso, sin darme cuenta, estaba siguiendo yo una lealtad por parte de mi madre. Para mí mi madre es una persona que me marcó mucho en ejemplo de vida. Y entonces, haciendo yo justamente este geneograma, dije, yo no quiero continuar con esto. Y empecé a romper con esas lealtades. Y dije, yo no quiero esta enfermedad. Sin darme cuenta, estaba rompiendo también con otras lealtades, como por ejemplo, el de que las mujeres en la familia, por parte incluso desde mi familia nuclear, no estudian porque son mujeres, o no se superan porque son mujeres. Entonces, para poderlos ubicar, lo que Mirna nos está comentando es que dentro de las herencias familiares, la parte importante, o de las partes más importantes, para ser preciso, está las herencias, son las herencias familiares que nos obligan a cumplir con determinados mandatos. En este sentido, ella dice, desde lo intra de Mirna, ella dice, yo me percibo como leal.
Cuando encuentra lo del genograma dice, no, hay lealtades con las que no quiero continuar y entonces decido romper con esas lealtades. Sí, exacto. Sí, en ese momento yo decido con qué no continuar en mi vida y lo hice a un lado. Y eso cambió en automático mi forma de pensar, de percibir la vida. ¿Qué cambió? La forma de ver la vida misma. A raíz, es que es una paradoja. Para mí resultó ser que mi mejor maestra de vida fue la muerte. ¿A qué te refieres? La muerte de mis seres queridos. Hubo una Aparte etapa, de mamá, ¿de quién estás hablando? de mi hermano, que falleció de cáncer, de mi abuelo, de mi prima, muertes físicas, y que fueron muertes muy, que padecieron durante muchos meses. Y para mí estas muertes fueron un gran aprendizaje de vida. Mi vida se transformó, y no fue una transformación de un día para otro, obviamente, pero sí fue una revaloración de la vida misma. Y hoy por hoy disfruto cada día de mi vida. Okay. Fíjate que dentro de la medicina natural tenemos una lectura del rostro, una lectura que está ligada a los órganos internos con las emociones. Tu rostro nos habla de tristeza, incluso de tristezas muy profundas y muy añejas. En ese sentido, el órgano vinculado es pulmón, la emoción, tristeza. Pero está muy marcada la tristeza. Mi cuestionamiento, ¿hasta dónde en este ahora presente, como consecuencia de las tristezas del ayer, hoy encuentras como una forma de lanzarte hacia adelante a través del disfrute? Uno de los procesos de vivir un duelo que cuando llegamos a esta etapa de la aceptación, y uno de los procesos que vivimos es también un acercamiento tal vez hacia la religión. En este sentido, a mí, esta parte me ayudó mucho. Okay. Hay una, como usted dice, ¿no? En mi rostro se refleja esa tristeza. Somos el resultado de nuestras experiencias y físicamente lo vamos a expresar así. Han sido tristezas muy profundas que, sin embargo, hoy en día el haberme o el haberle abierto las puertas a Dios en mi vida ha sido trascendental y ha sido un cambio rotundo y absoluto, y lo que me permite disfrutar y sonreír con problemas que los tengo, con dificultades, con tristezas que también las tengo y que ahora las expreso y las lloro y las disfruto también, las gozo, mejor dicho. Pero Dios ha sido un eje. Háblanos más de esta parte religiosa que has adoptado o que se ha incrementado. Bueno, para no hacer la historia muy larga, les voy a comentar una anécdota que tuve en una clase. Nuestra profesora, estábamos viendo pruebas proyectivas y nuestra profesora nos hace una prueba. Nuestros compañeros tenían que revisar esa prueba. El ejercicio era hacer una serie de círculos para de ahí nosotros ver qué personas son más importantes y más cercanas a nosotros. Yo en el centro de ese círculo puse una inicial de lo que para mí es lo más importante y puse la D. Mi compañero, cuando le expresa a mi maestra, ¿y qué pasa cuando el compañero puso un círculo en medio? Y la maestra dice, el compañero muy probablemente está dependiendo de esa persona que puso en el centro. Sin esa persona se muere, psicotiza, sin esa persona no vale nada. Este compañero puede ser que entre en una psicopatología. Y en ese momento dije, sí, sin esa persona, sin esa inicial en el centro, yo me caigo. Y para mí, esa inicial era la D de Dios. Les puedo resumir que Él es el centro de mi vida y a partir de ahí yo me sostengo. Ok. Me estás diciendo que tu vida tiene sentido a través del Dios en el que tú crees. A través, sí, para mí ese es el sentido. Me hicieron la pregunta el sábado, ¿cuál es tu sentido de vida? La espiritualidad. Entendiendo la espiritualidad no como esta parte de la religión. A veces entendemos que decimos la palabra espiritual
y se está enfocando o se está uno dirigiendo a un Dios, llámese Jesús, llámese Yahvé, llámese Jehová, no tiene que ver con la religión. Dios sí es el eje, sin embargo, para mí, mi sentido de vida es la espiritualidad, entendiéndola como un crecimiento, un desarrollo humano, personal, que a su vez también se extiende hacia poder, digamos, hacer que el otro crezca y se desarrolle. Pero tendríamos un pequeño problema ahí, y es que la espiritualidad no necesita a Dios alguno. No. Pero en ti, por lo del ejercicio que hiciste y lo que nos has seguido diciendo, en el centro está Dios. Entonces, hay espiritualidad que comparte divinidad y espiritualidad que no comparte divinidad. Entonces, en este punto, la parte que le da plenitud es la espiritualidad. Sí. Entonces, ¿dónde queda Dios? Dios para mí es el eje, la espiritualidad es parte de... Esto que decía usted, ¿no? La espiritualidad, hay ateos con una espiritualidad muy desarrollada, y también hay religiosos sin una espiritualidad, ¿no? Personas muy, muy religiosas. En mi caso, yo no lo veo separado, para mí van juntos y van de la mano. Entonces, tenemos una espiritualidad con divinidad. Sí, en mi caso sí. Y esa divinidad, ¿existe otra divinidad en esa espiritualidad? No. Solo hay una divinidad. Para mí sí. Entonces, estaríamos hablando desde tu postura, ¿qué nombre lleva esa divinidad? Desde mi postura y desde la religión que yo practico, Jesús. Volvemos a entrar en otra contradicción, pero eso lo dejamos después de este corte. Nos vamos a corte y regresamos para ver esta situación. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Ya a 2:45, ya nada más nos queda un pedacito de programa y nos dice Eduardo Granados, mucho éxito tía, saludos. Saludos. Anthony Per, me gusta, me da ver, qué gusto me da ver y escuchar. A Marco Polo, saludos, no, pues muchas gracias a ti. Francisco Granados, excelente plática, saludos doctor Marco Antonio Polo y doctora Mirna Granados. No, pues excelente la plática de ella. Laura Sánchez, excelente tema que me imagino y creo que es Laura Sánchez López. Una excelente y maravillosa persona. Si eres Laura Sánchez López, házmelo saber, no estoy yo inventando aquí las cosas, de alguien que conocí hace más de 40 años y que ha sido una inspiración y modelo para muchas personas, y me da gusto reconocer, si no eres tú, también eres un modelo para seguir, ¿sale? A ver, Mirna, cuéntanos cómo está esta situación. Bueno, regresando justamente a lo que le comentaba, entendiendo Jesús como una trinidad en donde está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, de los acontecimientos más trascendentes, más importantes de tu vida, sí. Hablemos de 2 o 3, los que tú consideres, así que te vengan a la mente de manera inmediata. Ok, más trascendentales. Mi nacimiento. ¿Tu nacimiento? Mi nacimiento. La muerte de mi madre. Y el iniciar mi carrera profesional como psicóloga. Ok. ¿Hace cuánto tiempo iniciaste tu carrera como psicóloga? En el 2014. 2014. ¿Qué implica para ti hoy en día que eres psicóloga? ¿Qué implica ser psicóloga? Mi vocación. Hace un rato le decía ya a una persona, me llamó y acudí al llamado, que es el significado. Ya después supe que es el significado de vocación, porque me dijo, oye, ¿sabes qué eso significa vocación? Y le dije, pues la tengo. Me llamó y cuando yo di la noticia de que iba a estudiar psicología, tengo otra carrera antes, estuve en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, como traductora lengua italiana,
Y cuando les dije voy a estudiar psicología, todo el mundo así como, sí, ¿no? Sí, felicidades. Nadie me lo creía en serio, ¿no? Nos da mucho gusto. Sí, no. De hecho, yo a los 16 años le dije a mi papá, te voy a balconear, papá, pero ni modo. Quiero ser psicóloga. Y me dijo, ¿y eso para qué o de qué? ¿De qué vas a vivir? ¿No? Y entonces, pues desvió mi camino y a los 40 años digo, no, yo quiero ser psicóloga. Y empecé. Y ahorita, bueno, felizmente ya estoy en la maestría y feliz de la vida haciendo lo que me gusta. Y fíjate, a esta edad, una chamaca haciendo su maestría, pero quiero decirte que hay muchas personas que después de los 30 piensan que ya se acabó la jugada, que ya no hay más que aprender, más que vivir, en esos supuestos disfrutes que no son más que dependencias, y principalmente al aparato de televisión, a la comida, a cosas que bueno no son tan complicadas, pero que no son en esencia crecimiento. Y tú pensando en estudiar una maestría y pensemos a jugarle al futuro, y después de ser tanatóloga. Tengo muchos planes y muchos proyectos. Yo creo que el cumplir una meta no implica que hasta ahí llegamos. Yo sé que cumpliendo mi meta de la maestría van a aparecer muchos proyectos más. No tengo como algo definido de hasta aquí llegué y hasta aquí me quedo. Me gusta mucho aprender y me gusta mucho que lo que yo voy aprendiendo, ponerlo a un servicio. Para mí ese es también un sentido de vida. Ok, ¿por qué tanatología? Creo que... Déjales hago el comentario. Hice la pregunta ¿por qué? Para aquellos que dicen, ¿cómo que preguntó? Porque estoy en diálogo socrático. Repito, he venido desmenuzando el por qué cuando se trabaja a nivel de razonamiento tiene sentido. Cuando se trabaja a nivel de sensaciones es totalmente contraindicado. Ahora sí, perdón. No, queda. ¿Por qué tanatología? Tiene mucho que ver con en un principio, con mi historia de vida. Y también con esto que les hablaba yo hace un momento de lo apasionante que para mí es la vida. A veces escuchamos la palabra tanatología, inmediatamente lo relacionamos exclusivamente con la muerte, con el cómo morir, sin embargo la tanatología va más allá, y fue lo que me atrapó, que no nada más es un estudio que se enfoca hacia la muerte, sino hoy día la tanatología del siglo XXI también se relaciona al buen vivir, y es ahí en donde no nada más puedo aportar algo relacionado a la muerte, o como les decía, ¿no? Pensamos que está solo relacionado a personas que están enfermas o enfermos terminales. Sin embargo, también es a tener una mejor calidad de vida. Eso es lo que me apasiona de la tanatología. Finalmente, la muerte y la vida está ahí presente, ¿no? Y a mí esto es lo que me apasiona, vida y muerte. Vida y muerte. Sí, regularmente decimos en el estudio de la tanatología que el primer paciente o el primer objeto de estudio es el estudiante mismo o el tanatólogo mismo. Sí. En ese sentido, que la vida y la muerte es un proceso continuo, vida, muerte, muerte, vida, y que en muchas ocasiones muero para nacer, o muero para renacer, o muero para volver a vivir, y otras veces vivo para morir, y está interrelacionado. Aunque yo en lo personal creo que la vida es un continuo, y que la diferencia o la polaridad es nacimiento, muerte, es decir, puerta de entrada, puerta de salida, pero constantemente estamos en esa entrar y salir diario, incluso que desde el punto de vista del ser humano, el ser humano vive, nace y muere continuo, porque la vida siempre la posee, en este plano de la existencia o en otros planos de la existencia. Entonces, en ese sentido, este proceso de nacimiento, muerte, en Mirna, ¿cómo es?
Hoy en día lo veo como algo natural, algo que tiene también que ver con los apegos. Ahorita estamos hablando de muerte, obviamente no me estoy refiriendo solo a esta muerte física, Así es. sino a todo este tipo de pérdidas que podemos tener a lo largo de nuestra vida. Y todos los días tenemos pérdidas, ¿no? A veces no somos conscientes de ellas. Y para mí este nacer y morir es un proceso natural que en su momento, yo les comparto, en su momento cuando yo tuve esta primera experiencia de vivir una muerte, una pérdida significativa, para mí era la muerte y el decir yo ya no quiero vivir. Hoy en día obviamente no es que yo sea inmune, digamos, a un dolor ante una pérdida significativa. Sin embargo, creo que sí, el estar consciente de que las pérdidas las tenemos y que el desapego, digamos, o el no aferrarme a algo que yo sé que voy a perder o que tengo que perder, me pueda traer una consecuencia como la que viví hace 20 años, ¿no? Hoy lo veo diferente, hoy lo veo como un proceso natural. Estamos en un proceso de vida y muerte. En este caso, la partida de mamá. ¿Qué nace después de la partida de mamá? Eso es, nace una Mirna diferente, nace una Mirna fuerte, una Mirna que se dio cuenta de sus capacidades y nace unas ganas de vivir. Unas ganas. ¿Qué muere de Mirna? Murió en gran parte el poderle expresar directamente al ser que más amé en mi vida, el no habérselo dicho personalmente. Yo nunca le dije a mi madre que la quería y esa parte creo que sí me dolió mucho. Sin embargo, nació esta necesidad de decirle a los que quiero que los quiero. Y veo siempre detrás de una pérdida hay una ganancia. Eso es lo que rescato, que detrás de una muerte, una pérdida significativa, también hay una ganancia. Eso es lo que murió en mí y lo que gané también. En ese ejercicio que regularmente me gusta hacer con nuestros invitados, nuestras invitadas, pues vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Okay. Piensa en las personas más significativas, las más significativas. Y tú puedes ocupar la palabra te quiero o te amo, tú lo decides. Okay. Pero lo vas a hacer directo a la cámara y se los vas a decir a ellos a través de este lente. Okay. Tú decides en qué momento inicias. ¿Y les digo los nombres? Tú lo decides. Recuerda, todo acto trae consecuencias, todo acto es de responsabilidad. Okay. Papá, te amo. Miguel, Javier, Alfredo, José Luis, los amo. A mis cuñadas, a mis sobrinos. Personas específicas, tienes que ocupar el nombre, ese es el poder de esto. Te amo, papá. Ok. Sensaciones en tu cuerpo. Indescriptibles. ¿En qué parte de tu cuerpo sientes esas sensaciones indescriptibles? Garganta. En la garganta. ¿Cómo es esta sensación en tu garganta? De llanto. Una sensación de como si tuviera algo atrapado en la garganta. Esto en el ámbito de la psicoterapia, incluyendo la psicotanatología, hay cosas que resolver que quedaron ahí. Pero lo has hecho de manera excelentísima. Vamos a hacer los últimos saludos. Karina Gama,
Muy buena plática, doctor Marco Polo y doctora Mirna, mucho éxito, felicidades, muchas gracias a ti, Karina. Marta Leonor Hernández, doctor Polo, como siempre, con temas muy interesantes, lo admiro a ti, muchas gracias. Edwin Ortega Luna, saludos al doctor Marco y a la doctora, gracias a ti por comunicarte. Herbeat, saludos a todos, en especial a mi hermana Mirna, mira qué bonito, ¿no? O sea, ya está con porra y todo. No, excelente, Herbeat, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Y, bueno, una experiencia maravillosa tener a Mirna aquí con nosotros, alguien que le está echando para adelante, nos lo demuestra con los hechos a través de su licenciatura en psicología y que sí, ahora con la maestría en tanatología. Son los ejemplos que arrasan. Y a veces le digo a la familia, no me digas lo que vas a hacer, hazlo. Y ser responsable, porque cada acción trae consigo un compromiso y ese compromiso una responsabilidad. Tenemos que ser responsables de lo que nosotros hacemos y en ese sentido buscar el crecimiento. Pero si también buscas echarte para atrás, también se vale, pero no te quedes quieto a menos que en ese momento sea indispensable quedarte quieto. Muchas gracias por estar con nosotros. Despídete de todos, por favor. Muchas gracias a todos, gracias por haber visto este programa y me permite hacer un pequeño paréntesis rapidísimo. Claro que sí. Va a parecer que me pagaron para hacer la publicidad y todo, pero no. Yo decidí estudiar en este instituto porque, bueno, investigué, busqué en otras escuelas y yo les quiero compartir que si en algún momento de su vida, no importa la edad que tengan, tienen esta necesidad personal de continuar con algo que dejaron pendiente, el instituto es un instituto, como su eslogan lo dice, ciencia, eficiencia, humanismo y espiritualidad, que les puede dar esos recursos para seguir adelante y lograr las metas que cada uno de ustedes se puedan poner. Muchas gracias, saludos a mi familia, a mis amigas, mis sobrinos, mis ahijadas, los amo. Muchas gracias. A ti, y sobre todo completando esto que comenta, no es una educación tradicional. Hace años cambiamos el modelo, hace no mucho tiempo encontramos que mucho de lo que nosotros veníamos haciendo con los años ahora es la propuesta educativa, porque sencillo, tenemos que dejar de dar información por dar información para meternos al lado del conocimiento, y el lado del conocimiento muchas veces hay que aterrizarlo en la realidad, y esto sucede mucho en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, donde constantemente tenemos prácticas, visitas, salidas, aunque algunos se enojan que por qué salimos, por qué no nos quedamos en el salón de clases, seguiremos saliendo y seguiremos yendo a la comunidad a verificar el conocimiento que se está impartiendo en las clases. Amigos, amigas, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a Diana, que es la comandante suprema de Radio y Televisión, a todos los auxiliares que están allá y que casi nunca reconozco, nunca tomo en cuenta, también de este lado apoyándonos en parte del trabajo que se tiene que realizar. Se encuentra Erika. Y les comento, siendo las 3 de la tarde con 2 minutos, les decimos, quiéranse mucho, como dijo el difunto de la planta de luz, hoy es lunes, hoy esté o no esté, toca, protejan a sus seres queridos, y si Dios así lo decide, la siguiente semana nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, buenas tardes. Si te gusta la psicoterapia transpersonal, dale like al video, suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.